por la simpleza y la facilidad que tiene para la interpretación, además de la gran cantidad de resultados y propuestas alrededor de él. En datos categóricos, pues había habido intentos de hacer algo paralelo al modelo lineal, y el primer intento fue tablas de contingencia. No sé si será el primero, pero el primero realmente exitoso, a través de un modelo llamado modelo log lineal, ahora claramente localizado en esta familia de modelos. ¿Verdad? Pero el mismo surgimiento y la propuesta acerca de las distribuciones multinomiales fue tratando de lograr el paralelismo con el modelo lineal. Otra generalización que se trató de hacer para incluir ese tipo de datos, al menos los binomiales pasó, fue el GSK. El GSK son las siglas de los autores, no es común en la estadística que se bauticen los modelos con los nombres de los autores, no entiendo por qué ese sí lo hizo. Pero bueno, lo que hacía era con mínimos cuadrados generalizados, veía la cuestión de heterogeneidad de varianzas y generaba funciones de los parámetros para la no linealidad. Realmente fue una buena propuesta, ganó buen impulso, pero era muy complicado. De por sí el modelo lineal es complicado, el GSK se complica 10 veces más. Además de que sabemos el papel que juega el software en el desarrollo de la estadística, de la aplicación de la estadística, no de la estadística. Hasta el momento en que se vuelve de fácil acceso y de fácil manejo computacionalmente, es que se vuelven populares. Pero bueno, a partir de el GSK prácticamente queda marginado. Pero bueno, esa es la primera gran generalización. Incluimos modelos probabilísticos discretos. Este sería el segundo componente, que sería la parte constante, ¿verdad? Que debe suponer un modelo lineal con variables, con valores fijos, al cual llamé aquí eta i. Y el como uno a través de mi componente aleatorio, este modelo lineal. Nuevamente estamos en la linealidad, en la sencillez de lo lineal es muy benéfico. Pero bueno, esta segunda generalización que se hace a través de esta función G es lo que se llama función de liga. Función de liga es una función del parámetro de la media. La media está definida por esta distribución, por eso es que queda totalmente encadenado el modelo lineal a la distribución a través de esta G. Pero bueno, esta G lo único que se pide es que sea diferenciable, pero entonces permite no linealidades. Empieza a trabajar a que en este mismo modelo se manejen cosas no lineales a pesar de que un modelo. Ese sería nuestro. Ahora fíjense en un detalle importante. Entonces, estos son quizás los modelos más importantes del modelo lineal generalizado. La regresión, el ANOVA, la covarianza, el modelo log lineal que nos manejaba, la regresión logística, el análisis Probi. Todos estos modelos ya existían. En realidad no es que los autores de David Waterwood hayan propuesto un modelo, sino propusieron una unificación de todos estos modelos a través de una sola teoría que sería el modelo lineal generalizado y que lo definen los tres componentes que acabo de describir. No voy a perder más tiempo en eso. Hay muchísimos libros a partir del 72 que se generó la primera. Hay una cantidad inmensa de libros por el modelo lineal generalizado. Ha seguido habiendo generalizaciones sobre sin embargo, en mi óptica, el parteaguas es el modelo lineal generalizado. Todos los demás extensiones de una u otra manera siguen manteniendo el espíritu de las dos
generalizaciones que acabo de hacer. Eso no quiere decir que estos modelos no sean buenos. No, quiero decir nada más que están unidos al espíritu del modelo generalizado, al menos en mi óptica. Aquí algunas de esas generaciones que tengo aquí es el modelo aditivo generalizado. El modelo que les acabo de plantear, pues es un caso particular de esto. No voy a discutir ninguno de estos, me daría la pura plática de esto. Cuasi verosimilitud, un enfoque bastante interesante porque no necesito conocer la distribución. Entonces se generó para modelos como el Poisson, Nomian, en donde, por ejemplo, la Poisson, el supuesto es de que la media y la varianza sean la misma. Es muy fácil que no se cumpla. Puedo cambiar de distribución, puedo poner la binomial negativa. Bajo ciertos supuestos puedo hasta justificarlo por qué. Sin embargo, el modelo binomial negativo es mucho más sensible a muestras pequeñas. La teoría que une alrededor de todo esto es la máxima verosimilitud y no siempre, y es más bien asintótica mucha de la teoría que maneja. Pero bueno, el cuasi verosimilitud no necesito ya ni siquiera decir qué distribución es. Solamente tengo que hacer unos supuestos sobre la media y la varianza. Este modelado conjunto de media y dispersión surge a partir de los diseños Taguchi, donde se ve que la importancia de los diseños experimentales no es solamente estudiar la media, sino también la varianza. No voy a extenderle tampoco. La inclusión de elementos aleatorios para dar modelos mixtos, y el enfoque generalizado jerárquico para poder modelar los sistemas complejos de muestreo. Y también una generalización hacia modelos longitudinales, básicamente también a base de componentes aleatorios, términos aleatorios. Pero bueno, más o menos ya con esa óptica y esa perspectiva de cómo está nuestro modelo, empezamos con el primer caso. Les decía que ya fue enviado a la revista de Salud Pública en Colombia. Y el objetivo, pues, era, por medio de la letalidad nos da una medida certera de qué tan vulnerable es una. La letalidad, se dice mortalidad, que después voy a trabajar con mortalidad. La letalidad es qué proporción de los que están contagiados mueren. Esa es la variable que se está trabajando. ¿Qué proporción de gente muere de los contagiados? Estamos trabajando con contagiados confirmados. ¿Okay? Bueno, aquí tengo el ratón. Ok, nada más así muy rápido el origen. Después de depurar bastante los datos, se llega a un número final de 900,000. La gran ventaja que reducción a la disposición del mundo los datos de COVID. Se eliminaron muy pequeños y muy grandes por varias consideraciones. El sector, algunos de los sectores, los sectores se refiere al tipo de institución que atendió el caso, IMSS, etc. O sea, algunos no tenían buena representación de población indígena y decidimos no incluirlos, pues están eliminados muchas de las personas. El reporte fue hasta el 27 de noviembre, aunque el corte de datos lo hicimos antes, pensando que muchos de los que están reportados ahí como confirmados, pues eventualmente van a morir, aunque todavía no están reportados como muertos. Entonces, ya después de depurar un poco la base de datos, utilizamos un modelo mixto de regresión logística. Se ensayaron varias
variables como posibles factores de confusión que debían de ser controlados. Entre los que quedaron es el sexo, la edad y el sector. El sector lo manejamos como variable aleatoria. Y se estudiaron todas las comorbilidades que están anotadas aquí, incluyendo a ser indígena o pertenecer a un grupo indígena como un posible factor de riesgo. La forma en que se llegó al modelo, exigimos varias cosas. En la primera, para poder ser incluida al modelo una comorbilidad o cualquiera otra de las variables, tenía que ser significativa sola, sin nadie más en el modelo. Es decir, queríamos que la respuesta a esa parte del modelo fuera grande, aunque tuviera muchos factores de confusión. Y si no era tan grande, podíamos pensar que podía distribuir el modelo en vez de mejorarlo. Se incluyeron como posibilidad todas las interacciones dobles y triples de estas variables, incluyendo las de control. Y después se hizo un proceso de selección de variables basado bastante en ITP y pruebas de relación de similitud, pero hasta que queda finalmente este modelo. Y tiene bastante trabajo la selección de ese modelo. Pero que este modelo donde solamente algunas de las interacciones dobles son significativas, no me voy a poner a interpretar toda, pero para que podamos ver cómo se comportaron la población indígena y no indígena, estas vienen siendo las probabilidades estimadas. La roja que está encima es pertenecer a un grupo indígena y esta que está abajo es no indígena. Claramente la probabilidad de muerte es más alta. Y está afectada por la edad. Aquí también, fíjense, aquí se pone en claro que la verdadera comorbilidad es el viejo. En las comorbilidades, todas andan más o menos a esta magnitud, bueno, un poco más grandes que esta. Pero las diferencias entre jóvenes y adultos, ahí sí se logran probabilidades muy altas en los mayores. Sin duda, la edad de la comorbilidad más alta. Lo menciono ahorita porque en el segundo caso lo vamos a ver otra vez. Para que nos demos una idea de la magnitud de esos, lo pusimos en términos de riesgo relativo, es lo que está en rojo. El que está arriba es la probabilidad de muerte, dependiendo de la edad, y este es si es de un grupo indígena o no. Bueno, más bien es sí o no, dependiendo del factor que esté. El primer renglón, estos dos, respondería a ser indígena. Podemos notar que aproximadamente aumenta en un 20% la probabilidad de fallecer. La que dio más alto y mucho más alto que las demás es la neumonía. No, pues en todas. La neumonía está exageradamente alta. ¿Okay? Pero, bueno, la neumonía, veíamos que gran parte del problema del COVID era que atacaba los pulmones. No es de extrañarse este resultado. La obesidad, la mayoría están entre estas dos, la mayoría está muy cercana a 1.5. Esta es la más baja, eliminando estas otras dos. Ahorita comento estas otras dos porque también es muy interesante. Estas de acá, el ser obeso, aumenta el 30% aproximadamente la probabilidad de muerte. Ahora les decía, estos casos son interesantes. El asma y el traumatismo. El resultado no se alcanza a ver aquí abajo, pero es alrededor de 0.8. ¿Qué significa 0.8 o 0.7 este que está acá? Significa que tenía menos probabilidad de muerte alguien que tuviera asma.
Eso al principio casi me lleva a eliminar el modelo, porque un modelo a la hora que estamos utilizando los datos debe de ser congruente. Si no es congruente, algo estamos haciendo mal en el modelo. Pero bueno, inquietos por este resultado, empezamos a revisar en la literatura mundial y es algo que ya se ha encontrado. Todos los reportes que se tienen sobre ALMA, todos tienen este resultado. Probablemente la explicación que dan, no hay explicación, la explicación que dan sobre el ALMA es que probablemente algo de lo que se esté utilizando para corregir el asma ha mejorado de alguna manera las defensas contra el COVID. Pues no sé, pero al menos sugiere áreas interesantes para combatir el COVID. Y el tabaquismo, peor. El tabaquismo también ya ha sido reportado esto así, de que los que fuman tienen menor probabilidad de muerte. Interesante. Interesante. Sin embargo, ahí sí en la literatura se encuentran los dos casos. Sí hay casos reportados donde aumenta la probabilidad de muerte, pero también hay casos donde reportan que no aumenta la probabilidad de muerte, sino que disminuye. En algunos incluso lo que dicen es, si dejó de fumar, si fumaba y dejó de fumar, entonces sí aumenta la probabilidad de muerte. Pero si está fumando actualmente, la probabilidad de muerte. Los resultados muy interesantes, un poco contradictorios. Y habrá que seguir investigando, ¿no? Precisamente de eso se trata, ¿no? Bueno, y ahí la conclusión lógica, no, ya no me voy a detener mucho porque tampoco me interesa ahorita defender el punto. Pero bueno, lo que se encontró es que efectivamente el pertenecer a un grupo indígena es un factor de riesgo que debería ser considerado y que debería ser contemplado en las políticas públicas. Este es el caso 2 para medir efectividad de la vacunación. En la vacunación hay dos medidas importantes. Una ya se dio y, de hecho, sin esa no se autorizan las vacunas. Son las medidas de eficacia y esas exigen ensayos clínicos experimentales, causales, donde se determine que, y supuestamente ya se hizo las famosas fase 1, fase 2 y fase 3 para poder autorizar una vacuna. La eficacia de las vacunas ya está demostrada. Podríamos no confiar en los resultados por los intereses económicos que se manejan, o no, pero científicamente las publicaciones que se han hecho ya con estudios clínicos es que sí son eficaces. Pero aquí no vamos a hablar de eficacia, vamos a hablar de eficiencia. La eficiencia ya es en campo cómo funcionó, realmente fue eficiente vacunar a la gente. Ahora fíjense, aquí, esta figura que está aquí es muy interesante. Yo creo que no la alcanzan a leer, pero se los voy a comentar. Estos son datos reales de Inglaterra, del 1 de abril al 31 de mayo. ¿Okay? Estas tres barritas son el número de muertes. Esta verde que está acá son los no vacunados. Y estas que están acá son los vacunados. Estos son los vacunados una vez y estos 3 veces vacunados. Lo primero que dice uno ahí, oye, pues, me hubieras enseñado esa gráfica antes de que me pusiera yo la vacuna. La pongo nada más porque está bonita e interesante, pero además pone de manifiesto parte de lo que he estado diciendo y la importancia de la moderación. Aquí hay la presencia de muchos factores de confusión. Las conclusiones a que se pueden llegar pueden ser muy equivocadas, tan ridículas como esta. Aquí el factor de confusión es relativamente claro. La edad. O sea, a estas fechas, la gente adulta ya estaba vacunada. Es decir, no había adultos no vacunados en Inglaterra. ¿Okay?
Hay muchos muertos porque hay muchos viejitos que se mueren. Y acá había parcialmente vacunados y parcialmente no. Pero entonces acá es donde los no vacunados eran jóvenes. Y recuerden lo que les dije sobre el principal factor de riesgo, ¿verdad? Si yo no contemplo la edad, ahora estar haciendo estas comparaciones de vacunado o no vacunado, puedo llegar a conclusiones totalmente ridículas. No es nada más llegar y sacarlos por las proporciones que se van presentando, y menos en campo. Efectividad es como qué tan buena fue la vacunación en campo, con todas las dificultades que se presentan en el campo. La eficacia de la vacuna ya está demostrada, insisto. ¿Okay? Pero bueno, entonces había necesidad de ver qué tan efectiva fue la vacunación. ¿Okay? Y fíjense, son los datos son, ay, no recuerdo, hasta el 27 de abril del 22. Por ahí. ¿Okay? Pero aquí puedo distinguir, estos datos son solo de la Ciudad de México. Las tres grandes olas que se presentaron antes de esa fecha. Y algo interesante que nos ayudó a tratar de probar la eficiencia de la vacunación es que este ciclo prácticamente todo apenas empezó a vacunar como pues prácticamente todo es sin vacuna. Y este que está acá, bueno, acá lo digo arriba, la población mayor de 18 años en la Ciudad de México estaba reportando que muy probablemente no era el 100%, pero valores cercanos. Y esto es lo que reportaba el gobierno a nivel del país, 86%. ¿Eso qué significa? Que en población mayor de 18 años acá, prácticamente todos vacunados. Entonces, si yo comparo este ciclo con este ciclo, en realidad estoy viendo la efectividad de la vacunación. Está claro que si es muestreo y que no es experimental, que no es un ensayo clínico, va a la presencia de factores de confusión de la edad, pues va a haber muchos. La idea es, con el modelo, tratar de eliminar los más importantes. Consideramos que eran los más importantes. Algunos creímos que iban a ser importantes y no lo fueron, pero más o menos que va a ser. ¿Okay? Estoy hablando nuevamente de letalidad. Un paciente contagiado o no contagiado muere o no muere. ¿Ah? Y acá era si pertenecía a la tercera o a la primera ola, con una variable Dubin. Las variables de confusión, los factores de confusión que incluso resultaron significativos, fue el sexo, la edad y la presencia de comorbilidades. Aquí nos interesaba determinar por cada una de las comorbilidades qué tan grande fue. Entonces lo que se construyó es una variable Lubin, donde simplemente se tenía alguna de las comorbilidades o no. El modelo finalmente que quedó fue ese, un modelo de regresión logística, ¿verdad? Y aquí están las probabilidades estimadas. Este del lado izquierdo estas dos son mujeres y estas son hombres. Claramente se ve que hay una diferencia entre hombres y mujeres, todavía también sin explicar. La edad, pues claramente en todas se manifiesta. Y con movilidades y sin comorbilidades. Arriba, las dos de arriba no tienen comorbilidades y las de abajo sí lo tienen. Claramente se ve el efecto grandísimo por tener alguna de las enfermedades. Y estas dos serían los que estamos estudiando. La roja sería la primera ola y la azul sería la tercera ola. Puede ver cómo el efecto es grandísimo. Grandísimo.
Ahora, de todas maneras, hay que reconocer que la eficiencia que está aquí está sobreestimada. ¿Okay? Pero bueno, si quisiera cuantificar, porque la gráfica sí me lo manifiesta, lo veo gráficamente, quisiera cuantificar, lo puedo hacer a través del riesgo relativo. Aquí tengo las probabilidades de muerte, vacunados o no vacunados. Fíjense, en jóvenes aumenta hasta 18 veces la probabilidad. En adultos de 80 años, solo 2 veces. Sí, 2 veces, pero noten las probabilidades. Es alguno de los riesgos de nada más observar alguna de las medidas descriptivas como el riesgo relativo. Y tendría que estar observando las dos cosas, el riesgo atribuible y otro simplemente las probabilidades, me dicen bastante. Las probabilidades con el riesgo relativo dan importancia. Ahora, les decía, no puedo dejar de reconocer que hay presencia de muchas variables de confusión. La primera que manifiesto aquí es la que yo consideraba más importante, el tipo de variante que hay. En la primera ola, la variante dominante fue la delta, y en la tercera ola, la variante dominante fue la omicron. Y está tremendamente reportado en todo el mundo de que es mucho más virulento, pero menos dañino, que termina menos en muerte. Entonces, gran parte de esas diferencias pues tendremos que quitarle debido a eso. Y a eso nos vamos a que además no son las únicas. Busca ahí las que alcancé a reflexionar. Este trabajo todavía no lo tenemos terminado y todavía no podemos estar otro. La presión en los hospitales no fue igual. En la primera ola, casi llegamos a la saturación. En algunos lugares se llegó a la saturación. En muchos lugares, y lo estuvimos viendo, rechazaban gente en los hospitales. ¿Qué tal eso afecta a la mortalidad? Seguramente mucho. El factor aprendizaje, tanto de los médicos como de los pacientes. Al principio no le creíamos mucho al COVID y después no hallábamos qué hacer con él. Pero al principio se me va a quitar, ¿no? Sí me siento mal, pero me quita. Ya en la tercera ola la gente ya acudía al hospital mucho más rápidamente. Y la experiencia de los médicos, que también influyó porque algunos también fueron causados por médicos. El tratamiento del Omicron no era el mismo que el tratamiento del Delta. Pero bueno, tampoco soy médico y menos me gustaría meterme en eso. Algo que esta apenas la hice ayer, por eso no la vi completa. Pues dije, bueno, los menores de 18 años, ninguno estaba vacunado, ni en el ciclo 1 ni en el ciclo 3. Entonces, ¿por qué no aparto el grupo 1 y el grupo 3 con menores de 18 años? Y empiezo a ver las diferencias para tratar de discriminar qué tanto sobreestimé. Y todavía estoy pensando en la forma de cómo hacerlo de la mejor manera. Nada más lo presento como avance. Este de aquí estos de acá son sin comorbilidades y acá con comorbilidades. Es decir, la gente que está sana totalmente, pues prácticamente no se afecta. Y también noten que el efecto de la edad es un poco al revés. También es natural, ¿no? La famosa tina de baño ahí va disminuyendo. Pero noten acá casi, todavía les digo, hay que analizarlo más de cerca, pero acá se ve como que si estabas totalmente sano, no había tanto problema. Aquí parte de lo que también puede confundir mucho los resultados es el número de datos. El número de muertes es muy pequeño y aquí puede haber muchas cosas. Todavía esto apenas lo estamos manejando, pero la idea es, tengo hasta la oportunidad de quitar un poco el efecto por factores de confusión no contemplados.
El caso 3, les decía que ya está publicado en Regiones y Desarrollo Sustentable. Y bueno, la idea era comparar, ver el efecto de la marginación y el rezago social en la vulnerabilidad de la gente, de los municipios. Entonces, esto está basado a nivel municipio. ¿No? Y las medidas que utilizamos fue la incidencia acumulada, la letalidad y la mortalidad. La mortalidad sería algo así como la incidencia de muertes, la incidencia acumulada de muertes. Serían muertes y serían contagios. Y ese sería en la letalidad, los que están contagiados que tanto se mueren. Pues la verdadera vulnerabilidad nos la da, no la mortalidad. Y muchas veces se centra muy en la mortalidad. Pero bueno, continúo. Bueno, aquí las dos medidas, tanto la de marginación como el rezago social, pues intentan ver cómo la pobreza puede afectar a la vulnerabilidad. Volvemos a parte de lo mismo. Y serían dos formas diferentes de enfocarlo, pero la idea es la misma. Solo que contemplan diferentes tipos de variables para ver el grado de vulnerabilidad. De acá se hizo la marginación, ¿quién la hizo? No sé. Creo que más adelante también la tengo. Pero bueno, contempla dimensiones socioeconómicas, educación, vivienda, distribución de la población y los ingresos. Y acá, los servicios, el acceso a servicios básicos es donde le da mucha importancia. La calidad del espacio de la vivienda. Entonces aquí habla de carencias sociales. Pero bueno, cualquiera de las dos, incluso podría haber sido solamente una, podría ayudarnos a entender eso. Ahí están las medidas que utilizamos. La incidencia acumulada vendría siendo el número total de casos que hay. Esta medida se puede hacer por intervalos dependiendo de la evolución, pero en nuestro caso estamos viéndola como un solo intervalo. Entonces estamos acumulando desde el principio hasta el momento de estudio. La letalidad, ya lo comenté, sería la proporción de los contagiados que mueren. Y la mortalidad sería qué tanta presencia de muerte se está viendo, dependiendo de la población. Los datos, aquí está. La clasificación, les recuerdo, aquí las observaciones son municipios. ¿Okay? Los municipios tienen distinta clasificación de acuerdo al CONAPO y al CONEVAL. El CONAPO fue para marginación y el CONEVAL para el rezago social. Los clasifican en 5 categorías. Muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. ¿Ok? Entonces clasifican, ya se tienen estas clasificaciones. La región fue una variable de confusión importante. Se eliminaron algunas otras, pero región quedó. Bueno, dependiendo de qué estaba estudiando. Este es el de la incidencia acumulada, ya sea de muertes o de contagios. ¿Vale? Es una regresión binomial negativa, la ecuación no ajustó. Que está aquí sería una variable offset que se utiliza para ponderar, porque no todos los municipios tienen diferentes poblaciones, tamaños de población. Entonces, para poderlos hacer comparables y todo, se incluye esta variable de offset. Estos de aquí son factores de confusión que creemos importantes, eliminar el efecto, que sería el efecto del municipio y el efecto de la región. Y finalmente acá tenemos el representado en las X, el rezago social, y en las Y la marginación. Para el caso de letalidad, uno de reducción logística, como parecido al que vimos antes,
con los dos mismas factores de confusión eliminados. Los médicos le dicen, después de controlar por estas variables, mira el efecto de estas. Estas son las de interés. Ya acá vendría siendo la interacción entre estos dos. En prácticamente todos los resultados, el resultado fue igual. No hubo interacción entre estas dos. Y sí hay efecto de rezago social y de marginación en todas. Pero si lo vemos a detalle, ¿qué pasó? Hicimos prueba de medias. Esta prueba de medias que está aquí es la DGC. Tiene la particularidad de que se hace a través de una técnica de clúster. La ventaja que tiene es que no hay intercepción entre los tratamientos. Entonces, esta es una prueba de Tukey. Aquí de repente se encuentran que esta es B, pero también es A. Pero tiene esa particularidad de hacer una partición en grupos. ¿Ah? Ahora, aquí abajo tengo los valores numéricos de las medias estimadas. Este es nada más un ejemplo, no voy a pasar todas las gráficas. El comportamiento es totalmente semejante en todas. Se puede ver un ordenamiento muy, muy claro en cuanto a mortalidad e incidencia acumulada. Va a ser más alta en los de muy baja marginalidad, ¿cuál es el rezago social? Muy bajo rezago social, más pequeño en el bajo, y va disminuyendo a medida que se vuelve más alto el rezago, menor mortalidad, menor incidencia de contagios. También como que resulta también aparentemente un contradictorio, ¿no? Pero bueno, ahorita comentamos algo más sobre eso. Vendría siendo en cuanto a letalidad. En la letalidad, obviamente el resultado es al revés. Y bueno, ahí hay la diferencia de trabajar con letalidad o mortalidad. Se nota nuevamente un ordenamiento muy claro. Desde los muy altos, pero ahora las que tienen mayor letalidad, mayor muerte, mayor proporción de muertes, son los que tienen muy alta marginalidad. Es totalmente inverso. ¿Qué significa eso? Pues que efectivamente, mientras más marginado esté o más rezago social tenga, mayor será la vulnerabilidad, la letalidad presente. De aquí es comparando el tamaño de las poblaciones con un modelo semejante. Y aquí vemos el comportamiento de los que tienen muy bajo, son los que tienen poblaciones más grandes. Y hay en general una disminución con el mismo ordenamiento que habíamos visto en la mortalidad. De acá a un lado es la mortalidad, simplemente para que veamos un poco. Pues, ¿qué significa? Pues la mortalidad y la incidencia de contagios, pues más bien no se da por la marginalidad y esto, sino probablemente por el tamaño de las poblaciones. Y eso pues es como propuesta, como hipótesis, sin duda se tiene que seguir estudiando. Y bueno, ya una vez metido en la jugada al tamaño, pues ya se encuentra más lógica el resultado. Va a haber más contagios y más muertes en poblaciones grandes. ¿Por qué? Porque les exige mayor contacto y mayor movilidad. ¿No? Y por eso es que tienen este comportamiento así. Pero la vulnerabilidad pues va a ser dada sin duda por la letalidad. El resultado entonces lo que sugiere pues sería que a la hora de fijar políticas públicas para atender
caso como este, pues tal vez deberíamos irnos a los más habitados, que serían los menos marginados. Dentro de los menos marginados, tratar con los más susceptibles. Es decir, debería de darse política a los más pobres dentro de las ciudades grandes. Si queremos tener mayor impacto en la mortalidad, sin duda esa debería ser la política. Y no dirigirla a los pueblos más pequeños abandonados, aunque sean más vulnerables. Ahora, yo no digo que se abandonen, digo que a veces hay prioridades y que tendría que haber un estudio contemplando esto a la hora de fijar la política pública. Pues eso es lo que los tres casos que les traía. Ahí está la 5 referencia nada más de la generalizaciones que hice, no de las participaciones en los tres casos. Y pues quedo abierto a preguntas, comentarios. En el último caso, no le agregó la variable de la edad, los rezagos sociales, pobreza. No, porque son municipios. Ajá. O sea, una observación es un municipio. Ok. ¿Cuántos muertos hubo en un municipio? Y si ese municipio era de alto rezago social o de bajo rezago social. Es muy diferente al otro caso. Sergio. Yo tenía dudas con el modelo 1, el caso 1, pero está resuelto, creo que en el caso 3. Me parece que hay una confusión ahí entre la vulnerabilidad de los indígenas con la condición socioeconómica. A lo mejor ese efecto que se está encontrando se da más a la condición socioeconómica que a la sociedad indígena. ¿Qué es lo que se refleja un poco más en Pues, más que la base de datos creo que no podías encontrar eso, ¿no? En el caso 1. sí, es esa misma grave que está ahí, aunque diga caso 2. Pero definitivamente coincido contigo. Pero yo parto del hecho de que el ser indígena no nos hace diferentes. Que no es el ser indígena o no ser indígena el que te hace más o menos vulnerable, sino las condiciones de pobreza con que van. Entonces, definitivamente, cuando yo hablo de indigenismo, no quiero referirme a los géneros. No, de hecho, en esos datos es quién se asume indígena. Y eso sí está asociado totalmente. Totalmente asociado a la condición socioeconómica, ¿no? Lo que los vuelve más vulnerables son las condiciones de pobreza. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Yo también tenía una duda al respecto. ¿Cómo definimos el dato de está como está capturada la variable? Todos los que se les hacía la prueba de COVID están registrados por el gobierno, les registran ese dato, si les preguntan si se considera indígena o no. Y de hecho estaba enmarcada en dos variables y dudé cuál de las dos incluir. La otra variable era si hablaba una lengua indígena. Es la que manejo del INEGI, ¿no? Y tú te asumes como parte de. Esta es si él se asume como, pero es auto, con todos los sesgos que pueda provocar. Yo incluso creo que está subestimado por el hecho. Pero bueno, es la información que tenemos. No. Lo único es que separamos el efecto de la región. Y eso sí ayuda un poco a eliminar las operaciones geográficas. La región nada más. Así es, no se hizo ninguna otra. Podría hacerse más cosas, sí. En la base de datos de Puebla, bueno, no vimos detalles de la base, la carta en su conjunto no es la base de la Secretaría de Salud. ¿No trajiste la base de Puebla o
¿O qué datos cruzaron ahí? Los datos vienen de tres partes en esa. De la CONAPO, lo mencioné. Sin duda, la de mortalidad y de contagios y de todo esto, la base de datos del gobierno. Y las otras dos, el Coneval y la CONAPO. Digamos, O sea, el CONAPO y el Coneval hacen una clasificación de los municipios a nivel México. Y en particular a los de Puebla, pues pusimos qué medida de rezago social tienen todos los municipios. Entonces, en realidad, ¿qué número de observaciones es el número de municipios? los enfermos, Desde la base de datos. sí, un asunto ahí que reportes. Es que muchos, por ejemplo, servidores los ubican en los grandes centros como Puebla, y tú ves la cantidad de accidentes de COVID, todos son en Puebla, Puebla. Eso, no, porque ahí se registró la función. Entonces ahí puede haber un sesgo, precisamente por accidentes. Correcta, fuertemente, porque pero a nivel de los municipios tienes municipios con muy poca información. Entonces, son detalles ahí de la base, ¿no? De la nave, obviamente. No vemos muchos detalles de cómo se armó la base, pero sí puede afectar fuertemente. Totalmente. El problema en los tres casos es que estamos hablando no de ensayos clínicos controlados. Pues va a haber presencia de factores de confusión, muchos. ¿Ah? La idea es, si algún efecto se alcanza a manifestar a pesar de tener tantos factores de confusión, pues es porque deben ser importantes. Y eso que tú mencionas, pues es algo por lo que probablemente en el caso 1, las estimaciones que se tienen hay que tomarlas como referencia, no como que exactamente son. Pero el efecto de sí o no, ese sí lo mide. O trata de medirlo bien, eliminando algunos factores de confusión, aunque estén sobre o subestimadas las probabilidades de muerte. En la base de datos de la Secretaría de Salud sí decía entidad de residencia. Sí, lo que mencionaba Humberto, y tiene razón, es que muchos viven en una ciudad pequeña y se mueven a atenderse a una ciudad grande, y el registro queda en la ciudad grande, no en la pequeña, y eso afecta los resultados, definitivamente. Es un factor de confusión. Aunque en el registro diga entidad de municipio de residencia. Cuando intentamos el dato del municipio ahí es el de residencia. Ajá. Y había el de donde se atendió, pero el que está ahí es de residencia. Pero igual tiene problemas de ese tipo. Bien interesante tu trabajo, Gustavo. Si uno tuviese la curiosidad de comparar las curvas de crecimiento, ¿tendrías alguna idea de cómo, para ver si son estadísticamente diferentes? Por curiosidad, creo que no. Pues eso lo dan las betas, la prueba sobre las betas, y todos los que están ahí son significativos. Sí, pero al comparar las dos curvas. ¿A cuál caso te refieres? Sí, a cualquiera de tus curvas. Ver si por curva, si la curva de indígenas es igual, o estadísticamente hablando, a la curva de... Por eso, el beta define la pendiente de estas curvas. Ajá, pero como una prueba de significancia. Por eso, la prueba de significancia sobre la diferencia de los betas de las pendientes de estas dos es basada en una prueba de hipótesis. Y resulta significativo. Puntual. No, a lo largo de toda. La variable edad es continua. Pudiera ser la comparación en alguna edad, pero realmente no pedimos que lo de pero de que se puede, se puede. Exacto, pero no la tienes. Aunque sí se podrían hacer, si interesa en particular algún punto, se puede hacer la comparación en algún punto. No, es que no lo vamos a seguir. ¿Cuánto de confianza?
Algo de confianza podría ser, pero muchas veces me resulta a mí más ilustrativo así. Pero sí se puede hacer de varias formas de hacerlo. Sí, después que tiene la forma de hacer. Que son dos curvas, la comparación de las curvas, ¿no? Un punto, ahí en medio. El problema es que hay interacciones y por eso puede ser comparado en diferentes puntos y dar resultados diferentes en diferentes puntos. Pero si quitar las interacciones, yo no necesitaría ni eso. Con la simple prueba de hipótesis sobre beta sobre las dos curvas lo tengo. Pero al haber algunas interacciones, sí provoca lo que dice Marta, que en algunos lados se llama menos, y se nota en la. Ok, puede ser que hay diferencia, pero tendrías que decir a qué edad. Jóvenes no hay. ¿En cuál no hay? Ahí en las curvas. No se nota por la gráfica, pero es mucho mayor el efecto en los jóvenes y aquí lo puedes ver. No, lo que pasa es que, mira, la curva arriba tiene valores hasta punto 46 y la curva abajo estamos hablando de 10 milésimas. Entonces, aparentemente están pegadas, pero no están pegadas. Y si tú analizas el cómo están, es mucho más grande el efecto en las de 20 años que en los de 80. Eso es lo que nos dice el riesgo relativo. Entonces, reflexiones sobre la Pues no, es precisamente una de las dificultades de los datos categóricos, ¿no? De que no es complicado, ¿no? Si fueran medias de una variable continua, simplemente saco la diferencia y me da una idea clara. Y acá no, acá necesito las dos cosas. ¿Qué no sirve la curva? Para visualmente darte cuenta de lo que es, pero la verdad, la cuantificación clara es esta. O sea, esto que te estoy diciendo aquí, que los de 20 años, el efecto es mucho mayor, no se nota en la curva. ¿Sí? ¿Qué problema? Sí, bueno, en el de binomial no. Se presentó en el de Poisson. Tuvimos que utilizar el binomial negativa en todas. Sí tenía pues, sobre la expresión todos los Poisson. Todos, no hubo excepción ni uno. Sí, olvidándonos quizás por un momento, ¿verdad? De la variable de respuesta número. Y esas dos gráficas de crecimiento, curvas de crecimiento. Entonces hay metodologías, por eso yo preguntaba cuáles son las más nuevas, en donde se puede comparar la curva completa en todo el periodo, ¿sí? O por trozos, ¿sí? No en puntos. También se puede por puntos, claro. También podría calcular el área entre las dos curvas. Hay muchas formas, sí. Ajá, porque el objetivo que yo estaba dando era si son significativas o no diferentes las curvas. Si son iguales o diferentes, pues. En Para general, pensar en una cuestión de. en general, con esos resultados son diferentes. Ahora, si tuviera un interés particular en algún pedazo, pudiera hacer. Pero el objetivo general del estudio no necesitaba más. ¿Una otra pregunta? Entonces, en el caso 2 sí me parece importante incluir la variante para variante Omicron. Sí. Intenté encontrar alguna base de datos que me diera la proporción de dominancia de cada una de ellas. No encontré una que me satisfaciera. A lo mejor no la encontré por deficiencia mía, pero no sé. Ahí entra ese factor, pues, cómo va evolucionando la. Estoy de acuerdo. Pero por ahí se puede manera indirecta con punto de corte, ¿no? Definitivamente, si pudiéramos meterle como variable esa es la que yo considero más importante, por eso la puse primero. Te doy totalmente la razón. Si pudiera, trataría de evitarlo. Estoy pensando en la parte de los menores de 18 años para corregir, ¿no? Y no incluiría no solo del Omicron, porque las dos tienen la misma, pero no sé si se pueda.
Ese estudio todavía está, vaya, lo estoy presentando como avance. Por ese tipo de vacuna. Tampoco teníamos el dato. Pues sí, sin duda lo debería anotar ahí con factor de confusión. Si no tenemos más dudas, pues agradecemos al doctor